cosas importantes en tu vida sucedieron que te llevaron como a querer a lo mejor descubrir algo más? Me quedé 2 horas en silencio observando mis pensamientos. Luego me pregunté, de todo esto que estoy observando entonces, nada es verdad, ni tampoco nada es mentira. Ya has como explorado diferentes caminos y diferentes experiencias espirituales. ¿Cuál ha sido la más reveladora? Ayahuasca fue lo más revelador y más transformador. Fue la disolución del ego. Fue un despertar de conciencia. ¿Cómo enseñas tú a ir trascendiendo el ego día a día sin identificarnos pero sin negarlo? Si el ego no se ha conocido a sí mismo en sus luces y en sus sombras, sus fortalezas y defectos, pensará que el camino espiritual es un camino ideal. Es un ego más ideal, más soñado, es un ego perfecto. Como es espiritual, es un ego perfecto. Entonces el ego, creyendo que va a trascenderse a sí mismo, crea una trampa para él mismo. Cuando llega a la conciencia de que no soy este ego, pero aún así lo elijo y lo amo, porque es necesario para jugar. Desde mi punto de vista es peligroso trascender al ego sin antes haberlo integrado. ¿Qué es para ti el espíritu? Como si todo lo que experimentamos, todo lo que llamamos vida, el cosmos, ya ni siquiera los universos, el cosmos es todo, fuera como un sueño. Y nosotros creamos estos cuerpos, estos avatares, para movernos a través del sueño. Pero el soñador es el espíritu. ¿Es lo mismo espíritu que la conciencia? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar una vez más aquí. Y hoy estoy muy feliz porque les traigo un episodio muy especial de esos temas que a mí me encanta compartir por aquí. Pero antes de presentarle este tema que traemos hoy y a nuestro invitado, quiero pedirles que se suscriban, que sigan apoyando mi contenido, que eso me ayudará a seguir expandiéndome, llegando a más personas, traer más invitados y siempre seguir mejorando para llevarles el mejor contenido posible. Bueno, hoy vamos a compartir sobre espiritualidad, conciencia, humanidad y mucho, pero no les quiero hacer tanto spoiler. Y para eso quiero que le demos la bienvenida a nuestro invitado, Giancarlo Queirolo. Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por hacerme el honor de estar aquí. Un placer, gracias a ti por la invitación. Ok, bueno, Giancarlo, me encantaría que empecemos conociéndote un poquito más a ti. Así que, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué cosas te han llevado al camino donde te encuentras hoy en día? Sí, bueno, yo nací en Perú, he vivido prácticamente toda mi vida allí. Los últimos 2 años y medio vine aquí a España por un tema de trabajo. Me contrataron en Crea tu Huella, la organización de eventos de desarrollo personal y alto impacto más grande que hay ahora mismo en habla hispana. Estuve trabajando en un espacio que se llama Investigación, Innovación y Desarrollo. Me encargaba de todo el contenido formativo, de todos los procesos formativos, porque ya muchos años más antes, aproximadamente unos 10 años antes, en ese momento, yo me enamoré del desarrollo personal. Yo era una persona normal y corriente, un joven perdido con su vida, intentando tener un propósito, un sentido en su vida, sin saber a dónde ir, y caí en la universidad. Yo siempre digo que la universidad no es un problema, sino que la universidad no era para mí, porque prácticamente no sentía que estaba haciendo lo que quería. Y de un momento a otro, en un momento determinado, llega a mí un libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y me doy cuenta que había toda una forma diferente de vivir la vida, con libertad, con mayor crecimiento, una vida totalmente diferente. Y dentro del libro, Robert habla del desarrollo personal, y ahí eso me cautivó, o sea, realmente conectó conmigo. A las semanas siguientes, un amigo me invita a un evento de desarrollo personal, un seminario de alto impacto, y en este seminario de alto impacto yo me vuelvo a enamorar el doble, porque veo como en un espacio muy corto de tiempo, 2, 3, 4 días, una persona podía tomar decisiones importantes que cambiaban totalmente la dirección de su vida. Y recuerdo claramente que dije, yo me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida. Me encantaría hacer esto. Y desde entonces llegaron más libros, comencé a llevar más seminarios, más talleres, cursos, me comencé a certificar. Hoy por hoy soy practitioner en programación neurolingüística, hipnoterapeuta, y muchos al final, cuando terminan llevando mis formaciones, me terminan viendo como un mentor integral, porque me gusta utilizar diferentes disciplinas del desarrollo humano para al final enfocarnos en el resultado de la persona, ¿no?
del alumno, del paciente, para que tenga todo un progreso en su vida, ¿no? También he tenido un camino espiritual que es básicamente en el medio de ese desarrollo personal, que pues me ha permitido tener hoy un conocimiento, una experiencia alrededor de la espiritualidad que al final sirve a más personas cada vez que comparto esos temas, ¿no? Así que ahora mismo estoy totalmente enfocado en un proceso de desarrollo personal completo y efectivo que se encarga de desarrollar completamente a los seres humanos. Después de tantos años, tantos maestros, maestras, tantas experiencias, me he dado cuenta que el ser humano requiere un proceso que le permita desarrollarse de forma consciente para ser más libre y responsable. Y eso hace que un ser humano pueda lograr lo que quiera, pero sobre todo desarrollarse de verdad, ¿no? Así que eso es básicamente. Ok. Y antes de descubrir esta parte de la espiritualidad, ¿qué cosas importantes en tu vida sucedieron que te llevaron como a querer a lo mejor descubrir algo más, ¿no? Sí, recuerdo que la primera vez que sucedió esto fue cuando leí el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Había llegado la pandemia, no teníamos nada más que hacer. Justo en ese proceso estábamos trabajando para realizar eventos más intensivos de desarrollo personal en Perú y la pandemia aparece y todo se detiene y entonces ya no podíamos seguir con los eventos presenciales. Cuando sucede esto, em, yo recuerdo que me pongo pues como a estudiar, no recuerdo exactamente bien por qué, pero en uno de estos estudios llegó un video en YouTube que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer y en este video Wayne habla del libro El poder de la hora y yo lo había comprado muchos años antes pensando que era un libro de productividad. Cuando veo la recomendación de Wayne digo bueno, lo voy a leer porque recuerdo que cuando lo compré la primera vez y lo abrí dije esto no se trata de productividad, ni siquiera leí 2, 3 páginas y lo dejé en la estantería. Pero cuando escuché la recomendación de Wayne, me pongo a leer el libro y el primer episodio del libro El poder de la hora se llama Tú no eres tu mente. Cuando yo leo eso, ¿cómo que yo no soy mi mente? Y comienzo a seguir leyendo cada vez más, 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 hasta que llego a una pregunta que el autor te comparte para que te la puedas realizar y es ¿cuál será mi próximo pensamiento? Cuando tú te haces esta pregunta, tú comienzas a observar los pensamientos, comienzas a observar tu mundo interior. Y hasta entonces yo había estado totalmente sumergido en el pensamiento, pero nunca lo había observado o contemplado. Recuerdo que fue tan impactante para mí que me quedé 2 horas en silencio observando mis pensamientos. Luego me pregunté, de todo esto que estoy observando entonces, nada es verdad, ni tampoco nada es mentira. Se vuelve verdad en el momento en que yo lo elijo como algo verdadero. Y en ese momento mis creencias o mis pensamientos perdieron poder. Recuerdo que había hecho un vision board, porque en el mundo del desarrollo personal siempre te dicen tienes que tener claro lo que quieres. Pon imágenes, un mapa mental de todo lo que quieres, un vision board de tu futuro y de tus sueños. Y recuerdo que lo vi y dije, yo no he elegido eso no va conmigo. Y fui y lo rompí. Y cuando lo rompí sentí mucha libertad. O sea, prácticamente rompí mis sueños, pero es que no eran mis sueños realmente. Cuando toco la presencia por primera vez en mi vida y me doy cuenta que no era mi mente ni mis emociones, me hice la pregunta fundamental. Entonces, ¿quién soy? Y pareciera como si en mi vida se hubiera abierto un camino cuando hice esa pregunta. A los días siguientes llegó una gran amiga que yo hasta ese momento la consideraba solo una amiga, pero no sabía que era una maestra espiritual. Y ella se da cuenta de lo que yo estaba viviendo y decide apoyarme y comenzar a criarme. Lo primero que hace para poder guiarme es a través de la astrología, los registros akáshicos, todo esto que está en tendencia. Yo en ese momento era totalmente incrédulo, pero algo dentro de mí me dijo, ve por allí. Y eso abrió la puerta a, a otros maestros, a otras prácticas, realmente tener el deseo de quién soy y comenzar a profundizar en la espiritualidad. Llegaron las medicinas alternativas, llegaron los chamanes, llegó la meditación contemplativa, llegó el budismo zen y a través de todo esto y práctica constante de meditación, de experiencias, de cuestionamiento, sentía que algo en mí comenzaba a cambiar. Y fue allí donde a través de medicinas alternativas con mi maestro espiritual. Yo lo veo y lo considero como un maestro espiritual, que es un chamán que vive allí en Perú, que se llama Víctor. Con él viví lo que
pues los maestros espirituales, los gurús llaman un satori, un ananda, un despertar de conciencia, ¿no? Donde el ego se desconstruye, se disuelve completamente, la conciencia se despierta, se aviva y recuerda su verdadera esencia, que es uno con todo, que no hay separación, que no hay dualidad, que la vida es como una especie de sueño o juego que venimos a experimentar para aprender a ser felices. Y ante toda esa experiencia, yo continúo con mi vida, pero luego sucedieron más cositas, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, pues ese fue el inicio del camino espiritual. O sea, fue un libro, literalmente, y fue una pregunta: ¿cuál será mi próximo pensamiento? Me gusta eso que has dicho porque yo ya leí ese libro Mm, y justamente me quedé con esa parte, ¿no? De observar tu pensamiento para estar presente, ujú, porque creo que es lo que más nos cuesta. mm, Ahora que has dicho que has como explorado diferentes caminos y diferentes experiencias espirituales, em, ¿cuál ha sido para ti, desde tu experiencia, como la más reveladora o la más impactante? Obviamente sin menospreciar, porque creo que todas sirven y cada ser humano mm, conecta con cada una, ¿no? mm, Y quizás en diferente etapa, porque a lo mejor en una etapa de tu vida te pueden servir los registros, luego el budismo, mm. etcétera. Entonces, para ti, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido la más reveladora? La más reveladora para mí fue ayahuasca. Mm. Okay. Ayahuasca fue lo más revelador y más transformador. Em, Siempre comento que la ayahuasca es una medicina, es una planta, es un proceso, pero desde mi punto de vista es como que debe ser bien guiado. Entonces tuve la fortuna, y estaré siempre agradecido por esto, de conocer al maestro Víctor, porque él, con su sabiduría increíble, me pudo guiar por este camino a llevar una experiencia espiritual que prácticamente fue totalmente transformadora, ¿no? Fue la disolución del ego, fue un despertar de conciencia. La ayahuasca para mí fue la más transformadora, pero también em, algo que me permitía asentar ya no solamente como un momento o una experiencia, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre lo que son estados de conciencia y niveles de conciencia. Entonces, una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, te puede dar un estado de conciencia alterado, pero eso no necesariamente te desarrolla el nivel de tu conciencia. Como también hay personas que solamente se enfocan en desarrollar el nivel de conciencia sin llevar estados de conciencia. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que a mí me permitió más adelante, incluso mucho más antes, comenzar a desarrollar el nivel de la conciencia fuera de los estados de conciencia fue la meditación. Y una meditación contemplativa, no una meditación de visualización. La verdadera meditación, la meditación tan simple es solamente ser y prestar la atención a tu respiración y a la presencia, no buscando algo, simplemente ser, y no entra más la mente allí, solo contemplas desde la conciencia testigo. Entonces, podríamos decir eso. Lo más transformador como estado de conciencia ha sido la ceremonia de ayahuasca, y luego la meditación contemplativa, el silencio, ha sido una herramienta que me ha permitido ir desarrollando y conociendo la conciencia como tal. Y te pregunto, bueno, una vez que has explorado y has descubierto, que yo siento que realmente no descubrimos, simplemente como ese recordar, ¿no? Mm. Volver ahí. Dentro de tu humanidad, al explorar todo eso, al ver que hay otra realidad, ¿cómo ha sido para ti integrar que aún eres humano, que tienes un cuerpo físico, que a veces requiere del ego, Mm. pero sin identificarte tanto con eso? Sí, eso es muy interesante, porque en este proceso que te vengo comentando hasta ahora, cuando vuelves al día a día, a la vida cotidiana, al trabajo, los pensamientos, las emociones, las relaciones, tú sigues siendo humano. Seguimos teniendo pensamientos, creencias, significados, mapas mentales, condicionamientos, comportamientos, conductas. Somos muy complejos en realidad. Entonces, lo que a mí me pasó fue que yo desarrollé un ego espiritual. Yo creía que por haber vivido esas experiencias o por meditar, yo de cierta forma vibraba en una energía diferente, me estaba acercando a una especie de iluminación, de pureza, dejando de lado mi humanidad, dejando de lado ser yo mismo en el sentido humano y todo el bagaje de mi personalidad. Creé un ego espiritual. Pero justo, paradójicamente, creando el ego espiritual e intentando enaltecer o desarrollar este ego espiritual,
vuelvo con el mismo maestro a conseguir esa grandeza espiritual o ese desarrollo espiritual. Incluso fue muy gracioso porque yo le dije, maestro, vengo aquí contigo por 10ª vez para descargar códigos. Yo siento que ya estoy en otra frecuencia, siento que ya estoy en otro nivel y quiero descargar códigos de otros planos, ¿no? Recuerdo que el maestro me miró y me dijo, vienes a descargar códigos. Interesante. Pareciera como si él leyera la mente los procesos de las personas. Al final fue una experiencia tan transformadora que ni fui a descargar códigos ni a desarrollarme, sino a ver cara a cara a un elemento tan importante en la psique del ser humano que es la sombra. Y esa experiencia con él fue la más transformadora de mi vida, porque ahí me di cuenta que como seres humanos tenemos esta capacidad de identificarnos con algo, que es una cualidad de la conciencia que somos. O sea, el ser que somos, la esencia, tiene la cualidad de identificación. Cuando yo me había identificado con este ego espiritual pseudo iluminación, había rechazado todo lo opuesto a esto. Y una de las cosas peculiares que me habían pasado es rechazar la ira, rechazar el deseo sexual, rechazar el placer físico y rechazar otras partes tan magníficas y maravillosas del ser humano cuando se llevan a la conciencia. En esa experiencia el maestro prácticamente, el maestro junto con la medicina destruyeron prácticamente ese ego espiritual. Claro, el ego es tan pequeño y tan diminuto al lado del tamaño de la conciencia, que es infinito, que cuando te quedas sin esa identidad de quien crees que eres y ves todo aquello que has estado rechazando y ocultando y lo sientes, cuando vuelves de esa experiencia dices, entonces, ¿quién soy? Si no soy este ego espiritual glorioso a punto de iluminarse y acabo de ver todo esto que también lo tengo, ¿quién soy? Pero si soy este ego espiritual, ahí el ego busca volverse a reafirmar, pero la experiencia fue tan intensa que lo que él creía que era verdad era mentira. Entonces era como literalmente quitar la vela de los ojos. Y descubro la sombra. Recuerdo claramente que el maestro me señala en la cara y me dice, esa es tu sombra, en un momento de la experiencia donde yo pierdo la cordura y comienzan a salir estas conductas y estas emociones como una especie de catarsis emocional, pero totalmente sin cordura. Yo cuando vuelvo de esta experiencia a mi vida cotidiana, no sabía qué creer, qué hacer, qué sentir, qué pensar o qué soñar. Veía que todo era como una especie de mentira. Pero es que todo eso fue construido por ese ego espiritual. Al destruir ese ego espiritual, luego es como que, ¿y ahora qué? Entonces me comencé a interesar mucho ya por la psique. No la psicología y tampoco las conductas para el logro de algo, que por ejemplo el coaching se encarga de eso y está genial, sino quería ir más profundo. ¿Qué es lo que realmente nos hace ser seres humanos? ¿De dónde proviene el pensamiento? ¿Cuál es el origen de nuestra naturaleza, nuestros comportamientos? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza fuera de lo espiritual? Porque somos seres de carne y huesos, tenemos un cerebro, tenemos órganos, hay todo un plano inconsciente que nos gobierna, de dónde proviene el deseo sexual y todo esto. Y comencé ya a estudiar e investigar prácticamente como una obsesión la biología del ser humano, la psicología de la evolución y la sombra sobre todo. Y ahí descubrí todo un mundo enorme que estaba por debajo de la razón, que estaba incluso mucho más debajo de la espiritualidad, pero que era igual de importante. Era como haber estudiado un árbol y haberme enamorado de los frutos, de las hojas, habiéndome olvidado que el árbol debajo de la tierra tenía lo más importante del árbol, que son las raíces de las cuales se alimenta. Fue exactamente darme cuenta de eso, de que yo como árbol, como un ser humano, tenía unas raíces, tenía una parte que no podía ver así nomás, tenía que escarbar, tenía que sacar la tierra y darme cuenta que habían raíces que creaban esta personalidad. Y ahí me topé con la sombra, algo que hoy por hoy ya no solamente integro día a día, estoy atento a ello, trabajándolo día a día, sino que también guío a otros a integrar su sombra. La sombra no es nada más y nada menos que las partes de nosotros mismos que hemos rechazado y negado por el miedo de no ser aceptados, porque esto también proviene de la infancia. Cuando mamá y papá nos critican o juzgan partes nuestras, lo que nosotros más buscamos es que mamá y papá nos amen. Cuando no nos aman, rechazamos esas partes de nosotros mismos que ellos han rechazado. Y esto es como si se metiera un saco que no desaparece, un saco que está allí reprimido.
Cuando descubro la sombra y comienzo a entenderla conmigo mismo, comienzan los libros, vuelven a llegar otros guías para el tema de la sombra. Me doy cuenta que eso fue lo que me pasó en la experiencia espiritual. Yo tenía una identificación muy fuerte con un ego espiritual, pero la sombra estaba reprimida. Cuando el maestro y la medicina sacaron a este ego espiritual del camino o del escenario, aparece la sombra reprimida. Y eso fue lo que hizo que yo perdiese la conducta, que no era algo externo a mí, no es un demonio que está por allí, un demonio de mi interior, aunque metafóricamente hablando son los demonios de nuestro interior, sino que somos nosotros mismos, son nuestras propias partes, son emociones que no hemos querido sentir, pero que están debajo del subterráneo. Cuando destapas la tapa y si eso ha estado bajo mucha presión, incluso si lo has guardado por muchos años, está como anticuado, está como sucio, como cuando guardas algo, pasan muchos años y lo sacas de nuevo, está todo sucio, con polvo, telarañas, exactamente igual. Entonces destapas todo eso y ves todo eso, que el proceso obviamente es desagradable, pero es lo más real en un ser humano, es la pura verdad de su interior. Entonces, cuando una persona integra esa parte de la sombra, comienza a desarrollarse de forma más completa y auténtica. Ya no solamente busca la conciencia y el desarrollo espiritual que forma parte del camino, sino también un desarrollo psicológico, para una plenitud psicológica. Y entonces te vuelves un ser humano más completo y más auténtico, y por lo tanto más libre de elegir. Y en ese encontrarte con tu sombra de frente, ¿cuál fue lo más complicado para ti de disolver, ¿no? De aceptar y soltar de cierta manera, ¿no? De no seguir identificando con eso. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Cada decisión que tomamos deja una huella, incluso la energía que usamos en casa puede sanar o dañar al planeta. Grupo ENA junto a Iberdrola apuesta por una energía más limpia, renovable y que promueve la sostenibilidad, protegiendo a nuestra madre tierra. Elige una energía en coherencia con la vida, una energía más consciente para un mundo más sostenible. Ilumina tu hogar con una energía que respeta a nuestra madre tierra. Elige consciente, elige Grupo ENA. Lo más fuerte para mí de la sombra fue darme cuenta que lo que tanto rechazaba en otras personas, y sobre todo en una figura de autoridad, estaba en mí. Entonces reconocer que todo eso que yo veía injusto, malo, tirano o egoísta, estaba en mí en realidad. Entonces ese proceso fue muy dificultoso. Me costó varios procesos de limpieza de sombra, que es una de las herramientas más fantásticas dentro del proceso de integración de sombras que realizo. Y darme cuenta de todo eso es desagradable e incómodo. Pero en el momento en que lo recuperé, mi poder se hizo más grande. Y no hablo de poder dominar a otros, sino el poder interior. De darme cuenta que yo también era capaz de realizar esas acciones o pensar de esa forma, pero llevado a la conciencia tiene un canal diferente de expresión, más saludable. ¿Sí? O sea, tú recuperas esas partes y luego eliges qué hacer con esas partes. Y eso es energía, y es energía psíquica, que cuando no se integra se reprime y crea tensión psicológica. Al crear tensión psicológica, he allí la mayoría de problemas de los seres humanos que terminamos proyectando. Entonces fue básicamente la proyección, darme cuenta que en realidad todos somos espejos, en realidad, y que todos proyectan partes de nosotros mismos en ese sentido, sobre todo las que rechazamos desproporcionadamente, o sea, mucho, con mucha intensidad, y también las que adoramos en otros de forma muy intensa. La sombra no solamente es lo malo. También, por ejemplo, me pasó que en estas figuras de desarrollo personal que yo admiraba mucho, había puesto partes mías en ellos por yo no sentirme capaz de sostenerlo en mí. El orden, la disciplina, la visión a largo plazo, la determinación, todas estas cualidades que yo, wow, cómo me gustaría ser así, en realidad solo me estaban siendo de espejo, de yo también tengo estas cualidades, desarrolladas o no desarrolladas, en potencial o no en potencial. Las sostengo entonces y a partir de ahora comienzo a desarrollarlas. La admiración cesa, se disminuye, porque ya no estás idealizando o con el fanatismo, sino es como yo también soy así.
Me voy a dar el tiempo y la disciplina para poder desarrollar esto que está en mí. Y eso te vuelve más completo, más auténtico, más libre. Para las personas que puedan vernos y que a lo mejor todavía no hayamos alcanzado, ¿no?, ese nivel de conciencia de cómo integrar nuestra sombra, pero seguir siendo seres de luz. ¿Cómo enseñas tú a ir trascendiendo el ego día a día sin identificarnos, pero sin negarlo? Eso es. Sí, el ego no es malo, el ego es necesario, el ego es útil, es el personaje con el que podemos desarrollar nuestra humanidad y prácticamente experimentar este juego. Sin embargo, sí es cierto que para poder tener una comprensión más profunda de nuestra verdadera esencia, llega un momento donde hay que trascenderlo. Pero hay un principio fundamental en un desarrollo humano real y efectivo, y es como si fuera una secuencia. Es muy importante la secuencia, ¿no? La secuencia es primero integrar y luego trascender. Integrar para trascender. Entonces, integramos la sombra para crear un ego más fuerte y más sano. Cuando esto comienza a suceder, si no hay el desarrollo espiritual, la conciencia tiende a perderse dentro de ese ego porque ahora es más atractivo, porque ahora es más fuerte y es más sano. Pero con el debido desarrollo espiritual, que desde mi punto de vista sucedería después de la integración del ego, uno comienza a través de la práctica que elija, ir trascendiendo ese ego. Soy este ego fuerte y sano porque lo elijo, pero en esencia no soy este ego. Soy el yo soy, conciencia, ser, espíritu, luz, uno, fuente, el nombre que la persona elija darle, porque al final ningún concepto señala realmente lo que somos, porque lo que somos no es mente. Los conceptos están dentro de la mente. Entonces, si queremos observar la mente, ¿quién es ese observador? Lo podemos llamar conciencia testigo, pero ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué color tiene? Nadie lo ha podido descubrir, porque se descubre a esa conciencia testigo a través de la experiencia del todo. Esto es lo que, por ejemplo, enseña mucho un curso de milagros, las corrientes espirituales no duales, el Advaita Vedanta, que es que la conciencia es uno con todo, nunca hubo una separación. Entonces ese ego se trasciende de forma sana, por llamarlo así, en el que ya no estoy esta identidad limitada mental que he construido o que he creado, que he ordenado, que he integrado, sino que ahora se expande en un abrazo más amoroso con todo. Desde mi punto de vista, creo que ahí realmente nace el amor, porque ya no ves al otro como alguien separado a ti, con quien tienes que pelear, sino ves a la misma conciencia que eres tú en el otro, utilizando un ego diferente. Nada más, solo diferente, ni mejor ni peor. Entonces entiendes que todos estamos en ese mismo proceso de evolución de conciencia. Y ahí nace realmente el amor hacia el otro. Es como que, lo amo porque entiendo y lo comprendo. Un amor genuino nace de la comprensión. Entonces, ese desarrollo personal va a través de esa secuencia de integración y trascendencia. ¿Por qué? ¿Qué sucede si es al revés? Puede suceder lo del ego espiritual, que es justamente lo que me comentaba hace un momento. Si el ego no se ha conocido a sí mismo en sus luces y en sus sombras, sus fortalezas, debilidades, virtudes y defectos, pensará que el camino espiritual es un camino ideal. Es un ego más ideal, más soñado, es un ego perfecto. Como es espiritual, es un ego perfecto. Entonces el ego, creyendo que va a trascenderse a sí mismo, crea una trampa para él mismo. O ni exactamente para él mismo, como que crea un vestido mejor, un personaje mejor, una máscara mejor, porque no se ha tomado el tiempo de conocerse, de enfrentar su sombra. Entonces cree que trasciende a un ego o que se trasciende a sí mismo, pero solamente está cambiando de disfraz a un ego más espiritual, ¿no? Por eso estos autores como Ken Wilber, que es uno de los que yo más, de los cuales más he bebido o he estudiado de él, junto también con Carl Jung, que es el creador del concepto de la sombra, siempre te hablan de primero integrar para luego trascender, porque puede suceder esta ilusión espiritual de que me estoy iluminando, estoy yendo un camino espiritual, sin darme cuenta
de que hay muchas cosas que estoy rechazando de mí, de mi parte mental, mi parte psicológica. Si yo me encargo primero de limpiar eso, de sanarlo, de ordenarlo en un espacio armonioso, me será más fácil incluso, favorece más la trascendencia de ese mismo ego. Porque sabré cuando llega la conciencia de que no soy este ego, pero aún así lo elijo y lo amo, porque es necesario para jugar. Entonces vuelves aquí como, qué bien se siente ser yo, de esta forma humana, sabiendo que yo no soy yo soy esa conciencia, ese ser. Entonces juego con mayor libertad. Porque también suele suceder que ante un despertar de conciencia, la persona vuelve a su cuerpo, por decirlo así, y dice, ya no quiero este cuerpo, no quiero pensar estos pensamientos negativos, debe haber por allí un parásito astral, no llena de todas estas cosas. Y en lugar de amar, incluir, que es un proceso evolutivo, termina excluyendo y rechazando a su cuerpo, a su deseo sexual, su energía creativa, su ambición, su deseo de desarrollarse, y lo único que hace es alimentar a su sombra. Por eso, desde mi punto de vista, es peligroso trascender al ego sin antes haberlo integrado, porque causa mucha confusión. Y la mayoría de personas que llegan a mis mentorías llegan así, llegan confundidos. Entonces, al final, la vida es hermosa porque lo que nos sucede, que creemos como experiencias de dolor, siempre terminan siendo útiles para otros. Si yo no hubiera vivido esas experiencias tan intensas y agresivamente transformadoras con mi maestro, yo hoy no tendría la experiencia de guiar a otros y desconstruir egos espirituales, que al final los están ilusionando, porque cuánta gente busca la iluminación pero no tiene ni para comer o está peleado con la familia. Ram Dass dice una frase espectacular, dice, ¿quieres medir tu nivel de iluminación? Pasa un mes con tu familia. Y es muy clara, porque la familia te conoce tanto a ti que te sirve de espejo en tu interior. Entonces te va a mostrar directamente la sombra. No tienes escapatoria. Lo mismo la pareja, lo mismo los hijos. Entonces, la espiritualidad en realidad es inclusión. Es mayor inclusión. El espíritu es tan vasto, tan infinito, es eterno, que puede incluir todas las partes del ego. No le tiene miedo a las partes más desagradables del ego, como la agresividad, la ira, la tristeza, como también abraza completamente la alegría, la felicidad, pero sin apegarse a ellas. Entonces alcanzas la verdadera libertad. Es allí donde hace sentido la libertad está en el interior, porque es la cualidad de la conciencia de poder elegir. ¿En qué momentos de tu día a día a veces te puede pasar que identificas que a lo mejor una reacción o un comportamiento viene de la sombra y cómo en ese momento tú la observas y dices, ok, esto es esto, pero lo siento sin negarlo? Porque muchas veces no llega un pensamiento negativo, una emoción de tristeza, de ira, y lo que queremos es negarlo, hacer como que no, y no, yo no puedo sentir eso. Sí, total. Sí, cuando hay una reacción, como es una reacción, es inconsciente, es difícil en ese momento darte cuenta de que está la sombra, porque tú te conviertes en esa parte que has reprimido y rechazado. Entonces reaccionas. El proceso de conciencia inicia cuando termina la reacción. Entonces es como que, he hecho esto y no he sido consciente. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así? Llega ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el día a día, cuando te das cuenta de esto y ya eres consciente de la sombra, lo primero es que se siente desagradable, es incómodo, porque es como te impulsa a mostrarte, a ser transparente, ¿no? Por ejemplo, en el día a día, es que son varias las formas en las que se presenta la sombra en el día a día. Voy a poner un ejemplo con 3 de ellas. La primera, la proyección. Cuando ya eres consciente de la sombra y conoces el fenómeno de la proyección, te das cuenta que lo que no te gusta de la otra persona rechazas o criticas o juzgas, y ya eres consciente de eso, está en ti. Entonces, algo que yo hago, por ejemplo, cuando algo no me gusta del otro es, ¿en qué área de mi vida o en qué parte de mí tengo eso también que no me está gustando, que estoy rechazando? Eso no es cómodo, es incómodo. Es como al inicio el ego no quiere aceptarlo, pero con la práctica y con el tiempo el ego ya también se vuelve más flexible, más humano.
Entonces dice, vale, por ejemplo, esta cualidad de la persona, yo que sé, indisciplinada o desordenada, no me gusta de esa persona. Automáticamente ya hay un, ¿y en qué área de mi vida yo no estoy siendo ordenado? Estoy siendo indisciplinado también. Y aparece la respuesta con la práctica. Entonces es como, en lugar de culpar o de entrar en la posición de víctima, darnos cuenta de la proyección para luego reconocerla en nosotros. Y ahí ya hay un gran paso, y hay un paso de conciencia, porque entonces luego tomo responsabilidad. Y es, ¿qué voy a hacer a partir de ahora con lo que he descubierto para expresar más responsabilidad y orden? Y aceptar que estoy siendo desordenado e indisciplinado y que no está mal. Este es un mantra que me repito constantemente cuando se presenta la sombra. No está mal. No está mal. A veces lo utilizo, es naturaleza humana. No está mal. Y eso hace que se abrace, se pueda observar para luego integrarse. La segunda forma, que esta es otra de las historias que me pasó muy fuerte con la sombra, son los sueños. La gente subestima el poder de los sueños. Los sueños son increíbles, porque es una comunicación directa de la mente inconsciente con la mente consciente, a través de los símbolos. El lenguaje de la mente inconsciente son los símbolos. Se comunica todo el tiempo a través de los símbolos. Cuando yo estaba en ese proceso de ego espiritual, yo soñaba mucho con una demonia que me mataba. Y era terrible porque cuando yo me despertaba de la pesadilla, entraba en parálisis de sueño. Y era como que siempre los sueños eran muy, muy similares. Yo estaba en un lugar que no desconocía buscando algo y aparecía alguien encapuchado. Y cuando yo me acercaba a descubrir quién era ese alguien encapuchado, se sacaba la capucha y era una demonia horrible, así como las de las películas de terror, con la cara horrible, con alas de vampiro, garras, no tenía pies, horrible. Y siempre era la misma y siempre al momento que me miraba, venía hacia mí y me quería matar. Y en el momento en que estaba muy cerca, yo me levantaba y estaba en parálisis de sueño, no me podía mover. Y la única forma de romper el efecto era gritando con todas mis fuerzas. ¡Ah! Y claro, yo amanecía sin energía, cansado y asustado. Esto se comenzaba a repetir. Y yo decía, ¿pero por qué? Estoy entrenando, estoy disciplinado, medito, oro, estoy evocado a mi evolución, soy una buena persona, tengo grandes sueños. ¿Por qué me pasa esto? Creí que me habían hecho alguna brujería, vudú, estas cosas que uno siempre comienza a suponer. Comencé a llevar de todo. Terapias, ayuda, prácticas, limpieza energética, todo esto. Nada funcionaba. Incluso fui donde el maestro también me dio una guía, pero tampoco llegó a funcionar. Fue más como un suceso de alivio, unos meses de alivio. Hasta que descubro la sombra, aplico la limpieza de sombra, que es una herramienta que tengo, y descubro que esta demonia era mi ira. Ira que yo reprimía, ira que yo no quería sentir, porque creía, a través del ego espiritual, que si yo estoy en búsqueda de la evolución de la conciencia, no debo enfadarme. Y como estoy meditando, pues es imposible que me enfade. Entonces, rechazaba mi ira. Por las noches, esa ira no desaparece, que se mostraba, mi mente inconsciente le quería decir a mi mente consciente, aquí tienes algo que estás rechazando y que estás demonizando, pero es de lo más natural para tu vida, porque en ese tiempo yo no sabía poner límites, me costaba tomar decisiones importantes, tenía una actitud muy sumisa de sí, hago lo que otros quieren, porque la ira cuando no se integra crea estas partes en la persona. Una ira bien integrada te permite ser una persona que pone límites firmes, que sabe dónde quiere, incluso desarrollas esta pasión por la vida, es como, wow, quiero vivir. Y todo eso proviene de esa energía de fuego, para establecer límites, para hacerte respetar y para elegir la vida bajo tus propios términos y no dejar que nadie elija por ti. Y eso fue prácticamente lo que hice con la ira, y fue la segunda forma en donde se presenta la sombra, los sueños. Los sueños es una forma magnífica en la que una persona puede ver claramente el mensaje de su mente inconsciente y su mente consciente. Y lo último vienen a ser los complejos, que esto ya es un tema un poco más profundo, es un tema un poco más extenso,
Pero básicamente dándonos cuenta de nuestros complejos, estudiando nuestros complejos, también descubrimos más partes de nuestra sombra, que lo mismo, siempre va a ser lo mismo, la sombra pide atención. Son partes de nosotros mismos, emociones, cualidades, potencialidades que están allí, reprimidas, y que quieren salir a la luz, quieren integrarse en nuestro ego psicológico, en nuestra autoimagen, ¿quién creo que soy yo? Y esa respuesta cada vez más completa, más fuerte, más sana, más sabia. Y allí tú creas una identidad más psicológica estable, plena, ¿no? No susceptible Mm. a los mandatos del espíritu, quizás, pero bueno, básicamente eso. Ok, has dicho una pregunta que creo que me la voy a hacer. ¿Quién creo que soy yo? Sí, sí. Interesante. Bueno, ¿qué es para ti el espíritu? Que, o sea, sé que es algo tan extenso, como he dicho anteriormente, que sería, definirlo sería limitarlo. Pero desde lo que tú sientes, para ti, ¿qué representa el espíritu? Nuestra verdadera esencia, em, el punto de referencia de todo lo que existe prácticamente. Em, Me gusta verlo siempre de esta forma. Es como si todo lo que experimentamos, todo lo que llamamos vida, todo el cosmos, ya ni siquiera los universos, ¿eh? El cosmos es todo, fuera como un sueño, Ujú. ¿sí? Y nosotros creamos estos cuerpos, estos avatares, para movernos a través del sueño. Pero el soñador es el espíritu. Es como cuando tenemos un sueño por las noches, hablando de sueños, justamente, el tema de los sueños. Cuando estamos soñando, no nos damos cuenta que estamos soñando, ¿no? Estamos dentro del sueño, hasta que nos despertamos. Y no, he tenido un sueño, wow, ha sido tan real, sentí que estaba allí. Me gusta ver la vida de la misma forma. Es el espíritu el que está soñando este sueño, utiliza este personaje, este cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, para poder moverse en el sueño, para poder experimentar, jugar, aprender. Cuando termine el tiempo del personaje, tanto psicológico, mental y emocional, el espíritu se dará cuenta de que, estuve soñando. Y entonces, ¿qué sucederá? Pues aquí entra lo que está hoy que se está hablando mucho, gracias a Brian Weiss, el autor de Muchas vidas, muchos maestros, que volvemos a reencarnar, o sea, volvemos a elegir otro sueño con otro personaje, otro ego psicológico, físico y emocional, para que ese mismo espíritu juegue a otra cosa diferente. Es como, y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros lo llamamos espíritu, pero también tiene, al ser el uno, o sea, al ser una fuente, y al todos los seres humanos terminar buscando esa misma fuente, dependiendo de la cultura y el país, le han otorgado diferentes nombres, ¿no? A mí me gusta llamarlo espíritu y también yo soy, porque al decir yo soy, siento que vuelvo a recordar que yo soy ese espíritu, ¿no? O que simplemente yo soy, es como una presencia. Y como bien lo dices, es difícil darle un concepto, porque no es un concepto, es nuestra verdadera esencia que está observando. Por eso me gusta verlo como un soñador, porque una de sus cualidades es la observación, otra es la identificación, otra es la integración, otra es la trascendencia. Tiene estas cualidades para poder moverse en este juego, ¿no? Y es básicamente eso. El espíritu, desde ese punto de vista, es todo. Ujú. Es el soñador que ha creado todo este sueño. Creo que no lo había entendido nunca con esa perspectiva de la analogía que ha hecho de los sueños, porque entonces se podría decir que cuando al espíritu le cae el 20, que esto es un, un juego o que este es era simplemente un personaje y vuelve Mm. a sí mismo, a su pura esencia, se podría decir que esa es la parte donde, donde vivimos y volvemos y ya luego el mismo espíritu elige si reencarnar, ¿no? Mm. Porque ahí está el tema de las reencarnaciones, de que al final somos la misma alma, el mismo espíritu, pero reencarnando en diferente cuerpo, diferente época. Sí, Ujú. sí, tal cual, exactamente. Sí, es como... em,
En ese sentido aparece una paradoja, ¿no? Si yo soy ese espíritu y ya lo sé todo y ya prácticamente puedo elegir un nuevo sueño, ¿para qué volver a soñar? ¿No? ¿Cuál es ese sentido? Y allí podemos llegar a múltiples respuestas. La evolución, que se puede ver de forma observable en toda la naturaleza y todo el mundo. La segunda respuesta podría decir porque no hay ningún sentido, y eso es una paradoja. La tercera respuesta sería, tú eliges qué sentido darle a tu vida dependiendo de los sucesos. Siempre que digo esto me acuerdo de Steve Jobs cuando dijo, ata los hilos de tu pasado y encontrarás un propósito, un sentido en tu vida, ¿no? Que al final sirven a los demás, ¿no? Entonces, eso sería básicamente. Sí, porque creo que aquí en esta parte son temas muy extensos de que si las reencarnaciones, que si el contrato del alma, que si las vidas pasadas, que bueno, esa es otra historia, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, porque anteriormente dijiste del juego, esto es un juego. Y si tú desde esa perspectiva en la que has descubierto y entendido que esto es un juego, ¿qué nos podrías decir de cómo comprender y jugar bien este juego? Qué buena pregunta. Mira, la primera vez que me di cuenta que esto era un juego, llegó a mí un libro, Las 7 leyes universales, de Hermes Trismegisto, el Kybalión. Esto no está demostrado, por decirlo así, no hay un punto de vista científico que lo pueda demostrar, pero es una forma muy buena de poder ver cómo funciona el juego a través de leyes universales. Si entendemos que incluso la física cuántica ya lo ha demostrado, en que todo es energía y que el cerebro emite frecuencias vibratorias, podemos ver que la forma en cómo jugamos el juego es a través de la energía. O sea, nuestra moneda de intercambio para jugar, como que nuestra batería, como si el móvil funciona únicamente con batería, ¿no? En nuestro caso es energía. Y hay diferentes tipos de energía. Hay energía psíquica, hay energía física, hay energía emocional, ¿no? Para poder jugar bien este juego, sabiendo que es energía, hay que trabajar esta energía a través de esos 3 campos, por decirlo así. Cuidar el cuerpo, trabajar la mente, cuidar la mente y producir emociones que uno elige. Lo genial de entender que la vida es un juego es que vienes a jugar. Y el juego, verlo como un juego es genial porque tú puedes elegir cómo jugarlo dentro de las reglas que el juego te ha dado, que hay 7 leyes universales en este caso, ¿no? Si hay estas 7 leyes universales, entonces yo digo, vale, estos son los límites que hay o las formas de jugar. Pues yo elijo cómo jugarlo. Considero que cuando se desarrolla el espíritu, se encuentra esa libertad interior de poder elegir. Entonces uno comienza a elegir cómo jugar este juego, entendiendo que esta elección no es simplemente una idea, hay que tomar decisiones. Pero estas decisiones, cuando vienen de esta percepción y cuando vienen de esta libertad interior, son más fluidas. Entonces yo elijo, mira, si todo esto es un juego, ¿cómo puedo jugar? Aquí también me gusta añadirle el mapa de significados. Comenzar a preguntarnos, ¿qué significa esto para mí? Esto para mí, esto para mí, esto para mí. ¿Qué significa la felicidad para mí? ¿Qué significa el amor para mí? ¿Qué significa el trabajo para mí? ¿Qué significado tiene el dinero para mí? Si yo soy libre de elegir, de tomar decisiones, también soy libre de elegir cómo pensar. ¿Qué significados le puedo dar a las cosas o a la misma vida para yo poder moverme a través de ella y ser feliz? ¿Cuál es el propósito de jugar? Divertirnos y ser felices. Entonces, el propósito de la vida es divertirme y ser feliz. Si yo veo el trabajo como divertido y como feliz, voy a elegir un trabajo que me apasione. Pero si yo veo el trabajo como una tortura, como algo que tiene que pesarme, como algo que tengo que hacer, y no decido cambiar esa percepción, el trabajo se vuelve así. Justamente por la ley universal principal, que es la ley del mentalismo. Todo es mente. Esto es como que muy, llamémoslo así, místico, ¿no? Pero aterrizado a las percepciones de la mente, es muy fácil poder entender esto cuando entendemos que todos significados, todas las personas tenemos los mismos 24 horas del día, todas las personas vivimos en el mismo planeta Tierra, sí, diferentes países y todo,
¿Por qué algunas personas son más felices que otras? ¿Por qué algunas personas tienen más salud que otras? ¿Por qué algunas personas tienen más libertad financiera o riqueza que otras? O incluso experimentan más momentos de amor que otras. Es por la forma en cómo ven las cosas. Wayne Dyer tenía una frase genial que es: cambia la forma de ver las cosas y las cosas que verás cambian. No es lo mismo ver la felicidad como algo inalcanzable, como decir que el hecho de abrir los ojos me hace ser feliz. No es lo mismo esperar una pareja ideal para sentir amor que todos los días hacer pequeños detalles de amor. No es lo mismo esperar que suceda algo externo de lo cual no tenga control, que por ejemplo, esta es una de las herramientas que más me gustan, hacer un menú de cosas que te hacen feliz o te hacen sentir bien. Y esto es muy sencillo, es como coger una hoja y ¿qué me hace sentir bien? Y comiences a anotar. Me hace sentir bien salir a caminar por la calle. Me hace sentir bien tomarme una taza de café por la mañana con un buen libro. Me hace sentir bien leer un buen libro. Llamar a mi madre, pasar tiempo con mi pareja. Y esa es una lista de todas las cosas que te hacen sentir bien. Entonces, lo que sucede aquí es que te das cuenta que tienes más control y más dominio de lo que creías sobre tus emociones. Porque ahora se trata de añadir esto a los momentos vacíos del día. Y la gente, ¿qué es lo que suele hacer? Se distrae en lugar de dedicar tiempo a hacer sentir bien. Y esto es una forma de jugar. Entonces yo ya elijo, yo domino, yo juego, me divierto, soy feliz y elijo la forma en cómo veo las cosas. No es lo mismo sentirnos separados del cuerpo y comer compulsivamente que ver al cuerpo como una parte de mí. Yo soy uno con el cuerpo es uno conmigo. Entonces lo siento, tengo estrés, tengo tensión, me detengo, porque la salud es lo más importante. Entonces al final comienzas a jugar con la mente y sus significados y comienzas a cambiar uno por uno. Cuando me di cuenta de eso, una de las cosas que más hice fue trabajarme todas las creencias, desde qué es lo que yo creía sobre el sistema político, la sexualidad, la relación de pareja, los hijos, el matrimonio, la misión de vida, el propósito, todo esto, y comenzar a ver qué creo sobre esto realmente, porque esos van a ser, las creencias es lo que te dicta qué es posible o imposible para ti, qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer, qué sí es verdadero y qué es falso para ti. Entonces tú eliges y comienzas a jugar como quieras. Veo el dinero como un puente para poder crear mis sueños. Genial. Ya no veo el dinero como un medio que me estresa y me preocupa todos los días. Comienzo a ver las cosas de forma diferente. Cambio mis significados. De hecho, esto suelo hacer mucho en el 1-a-1 con los alumnos o los pacientes que me llegan. Siempre le pregunto, ¿qué crees sobre la vida? ¿Qué es la vida para ti? No, Giancarlo, la vida es una tortura, qué difícil tener que estar aquí, ya me quiero reencarnar de nuevo. Y lo más no natural es que esa persona esté sufriendo, esté mal. ¿Y qué tiene que suceder para que seas feliz? ¿Feliz? ¿Qué es eso? Nunca habían sido felices en su vida. ¿Cómo puedo ser feliz? Entonces, ¿qué es la felicidad para ti? No, la felicidad es pues si tienes libertad, si tienes mucho dinero, si tienes una pareja ideal. Y yo no tengo nada de eso. Inconscientemente la persona cree que no puede ser feliz. Para mí, por ejemplo, ser feliz es ver los ojos de mi hija, leer un libro que me encanta, caminar por la calle de la mano con mi pareja, dormir bien 7 horas, un plato de comida caliente y rico preparado por una persona que ame. ¿Me explico? La felicidad es tan simple y tan sencilla que la gente la sobreestima. Y la felicidad es la mejor inversión emocional que podemos hacer. Porque si aprendemos a ser felices, tenemos más energía para poder trabajar. Imagina cómo sería una persona trabajando feliz. Cómo sería una persona relacionándose feliz. Cómo sería una persona en una relación de pareja amando feliz. O haciendo lo que sea de forma feliz, incluso buscando a Dios, a la espiritualidad, sería más feliz, con más ganas de yo ya soy feliz, pero ahora voy a ser más feliz. Y es simple, es sencilla, solo que literalmente nos han engañado. Nos han hecho creer que la felicidad depende del número de cuenta bancaria, de todo, del estado de nuestra salud perfecta o de una pareja ideal. Y eso en realidad es mentira. Entonces, de estas formas comienzas a jugar con mayor libertad. Y tú eliges todo el tiempo. Considero que el propósito más noble de una educación real es enseñar a cada ser humano que ellos tienen la capacidad y el poder de elegir vivir sus vidas como ellos quieran, bajo sus propios términos, que no están condicionados. Vivimos en una sociedad muy víctima, el gobierno, los impuestos, mis padres me trataron así, la expareja, todo esto. Pero eso solamente crea víctimas, personas que
se conforman, se lamentan, se quedan allí sentados sin hacer nada. Es simplemente recordarles, no, tú puedes elegir. Ve pequeños pasos, puedes ser feliz, puedes sentir amor, pequeños detalles, el amor es igual, pequeños detalles, pequeños regalos, una notita de amor, un pastelito de alguien de regalo, un elogio. Uno de los mentores que más admiro tiene una práctica, un hábito espectacular. Todas las mañanas, después de su meditación, le escribe un elogio a una persona que conoce, un familiar o alguien de su equipo de trabajo. Un elogio real y sincero. Y se ha demostrado que eso aumenta la felicidad y la conexión con otros. Entonces, así es como juegas el juego de la vida, bajo tus propios términos. Okay. Y así alguna persona pueda decir, no, es que a mí lo que me hace feliz es, yo que sé, ver la tele. Lo que pasa es que creo que, como he dicho, estamos condicionados a que hay un estándar o una expectativa de felicidad, ¿no? Sí. O de éxito, por ejemplo. Sí. Entonces, que la felicidad solo es cuando esto o cuando lo otro, cuando exactamente es el significado. Para mí, ¿qué es ser feliz? Y ahí me gustaría agregar, o sea, ser feliz simplemente depende de ti, ¿no? De lo que tú quieres. Y siempre como reflexionar y quitar la expectativa de yo estoy buscando la felicidad desde lo que dicen otros o desde lo que digo yo. ¿No? Porque así me ha pasado de yo querer decir es que yo esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo pienso. Bien o mal es lo que me hace sentir bien a mí internamente. Porque la mente, claro, nos hace sentir como, pero es lo correcto, porque fulanito dice que no, o porque mi mamá dijo que no. Entonces, como quitar toda esa telaraña y realmente conectar con lo que yo sí quiero y lo que yo sí pienso que es mejor para mí, o lo que me puede hacer feliz. Vale. Te pregunto, bueno, te he hecho esta pregunta sobre el espíritu, pero quería saber, ¿es lo mismo espíritu que la conciencia? Sí, solo que el término conciencia nos permite tener una percepción un poco más completa. Espíritu es más usado por religiones, corrientes espirituales, da origen al término espiritualidad. Incluso viene de la etimología, si no mal recuerdo, creo que es inspirare, que es, o spirit, que es el acto de inspirar, ¿no? El aire. Creo, puedo estar equivocado, no lo recuerdo bien exactamente. En cambio, conciencia nos permite automáticamente apuntar a la cualidad que tenemos innatamente, que es la cualidad de darnos cuenta, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, volviendo al tema de la meditación o la presencia, entramos en presencia, nos damos cuenta de que no somos la mente, de que no somos las emociones, de que no somos el cuerpo, nos estamos dando cuenta. Entonces, la conciencia tiene esa cualidad de darse cuenta. ¿Cuál sería la cualidad del espíritu? Es como que allí queda un poco incompleto, ¿no? Queda un tanto incompleto. En cambio, la conciencia es una palabra que por eso se suele utilizar más y se suele entender mucho mejor que espíritu por el término que se ha utilizado tanto en religiones, ¿no? Si decimos espíritu pensamos en algo invisible, en algo intangible, en eso que está dentro de nosotros. En cambio, si hablamos de conciencia, nos damos cuenta que podemos darnos cuenta, que yo soy conciencia, testigo. ¿Por qué testigo? Porque es testigo de todo lo que está sucediendo y solo observa. Cuando la mente se calla, bueno, en realidad nunca se calla, pero cuando la mente se aquieta y baja sus revoluciones y su actividad mental, podemos observar un espacio de silencio, de apertura, como si todo se detuviera por un momento. Y ese espacio de apertura es como que, oh, me doy cuenta de que todo se está abriendo. ¿Y quién se está dando cuenta? Y podemos volver a ese punto de conciencia testigo que solamente observa. O sea, no hace ni una otra cosa más que observar. En el momento en que comienza, o que estar allí, en el momento en que comienza a pensar en algo, ya deja de ser conciencia y se vuelve pensamiento. Porque tiene la cualidad de identificarse, como si de meterse dentro de algo. Entonces deja de ser conciencia, se olvida que está observando y se vuelve pensamiento y entra en la actividad mental. Para luego, un momento de interrupción, volver a observar, sale de esa identificación y comienza a observar. Y así sucesivamente. Entonces, desde un punto de vista espiritual, el término espíritu y conciencia apuntan a lo mismo. Pero me gusta utilizar más conciencia porque nos permite ampliar el significado o el concepto a las cualidades que involucra la conciencia, ¿no?
Quiero aquí hacerte algunas preguntas. Sí. Pero, a ver, ok, ¿qué prácticas, bueno, antes de esta otra pregunta, qué prácticas diarias nos pueden ayudar a ir como expandiendo esa conciencia, de que esté más abierta, más despierta? Y obviamente, siempre que esta conciencia esté en coherencia con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con cómo nos relacionamos con el cuerpo. Para mí la más directa es la observación, justo de lo que hablábamos hace un momento. Y la conciencia, desde mi punto de vista, se debe entrenar. Este entrenamiento de observar en silencio, con ojos cerrados, prestando atención a la respiración, ya es un gran paso. Porque esto automáticamente es un escáner. La persona en ese momento se da cuenta de su actividad mental, la tensión en el cuerpo. Pasa que todo el tiempo estamos sumergidos al exterior. Con esta práctica diaria de silencio, unos 10, 20 minutos, llevar la atención a la respiración, comenzamos a darnos cuenta de la actividad mental y todo ello. Con la práctica, con el tiempo, ya no solamente llevas la atención a la respiración, sino ahora también llevas la atención al cuerpo. Y ahí ha pasado algo muy interesante, porque la atención se ha podido expandir. Se ha integrado el acto de respirar con el acto de sentir el cuerpo. Eso es muy interesante, porque entonces se ha integrado algo más. Ahora me puedo dar cuenta que puedo estar atento a mi respiración y al mismo tiempo darme cuenta de que puedo estar atento a las sensaciones de mi cuerpo. Eso es muy interesante. En el momento en que sucede eso, al mismo tiempo nos podemos dar cuenta de la actividad mental, sin perdernos en estos pensamientos. Entran y salen, entran y salen. Los observamos, a mí me gusta llamarlo como nubes en el cielo o como hojas de un árbol en el río, que llegan y se van, llegan y se van. Y entonces están pasando 3 puntos de atención al mismo tiempo. Mi respiración, la observación con la mente y la observación con mi cuerpo. Si he tenido un día muy ajetreado o hay una emoción muy presente en mí o incluso hay tensión en mi cuerpo, añadimos un cuarto punto de vista más, cuarto punto de atención más, que es ahora manteniendo la atención en mi respiración, a mi mente, a mi cuerpo, identifico si hay una emoción, una tensión en mi cuerpo también, pero ya como atención. Allí sucede algo milagroso, muy quizás espiritual, y es que esta amplitud de conciencia hace que los elementos de la conciencia que estaban allí flotando y prácticamente influenciando en nuestra experiencia de vida comienzan a ceder, comienzan a relajarse. Y entonces la conciencia comienza a abrirse. Y lo más importante aquí es no rechazar ni la emoción ni el pensamiento, ni tampoco analizarlo. Porque en el momento en que lo analizamos, dejamos de prestar atención y nos identificamos con ello. Y cualquier ser humano puede hacer esto, es infalible. O sea, es infalible, funciona sí o sí. Es incluso irrefutable. Todos los seres humanos pueden llegar a prestar atención a esto. Con el tiempo y con la práctica mantenemos la atención en la respiración, en la mente, en las emociones y en el cuerpo. Y aquí ya sucede un salto de la conciencia que observa a la conciencia de unidad, que es, ya no solamente presto atención a estos 5 elementos, sino también a todo lo que sucede a mi alrededor, a los sonidos ambientales, al peso en la silla, a lo que está a mi alrededor, en todo mi exterior, mi entorno, las personas que pasan. Comienzo a prestar atención todo simultáneamente. Y allí sucede algo, ya que no tengo palabras para poder describirlo, pero es que todo se comienza a volver uno. La conciencia ya no está limitada únicamente al pensamiento que sí acepta, sino que ahora ha integrado todo el pensamiento, sin analizarlo y sin juzgarlo, ha integrado todo el cuerpo sin analizarlo y sin juzgarlo, ha integrado toda la experiencia de su alrededor sin analizarlo, sin juzgarlo. Entonces nos podemos dar cuenta en ese momento que la conciencia se ha expandido mucho más allá del cuerpo, y si ha podido expandirse, entonces no solamente es el cuerpo, ni solamente es la mente, ni solamente es la emoción o la sensación física, sino es todo lo que experimenta. Es allí donde entonces el soñador se da cuenta que también es el sueño, y el sueño se da cuenta que es el soñador. Ahí es donde nos damos cuenta entonces que ya no estoy viendo la montaña, sino que soy la montaña.
Ya no estoy escuchando al pájaro en el árbol, también soy el pájaro en el árbol. La separación se diluye, todo se vuelve uno. Y todo lo que observo es mi cuerpo, todo lo que escucho es mi voz. El ego se disuelve, pero se disuelve amorosamente. Nunca hubo guerra, nunca hubo eliminación. Los antiguos enemigos se vuelven aliados. Los que antes estaban en guerra se comienzan a amar. El bien y el mal se diluyen en ese momento. Y solo existe eso, conciencia, unidad eterna y presente. Y con la práctica puedes volver allí. Vuelves allí una y otra vez, vuelves allí una y otra vez, hasta que ya lo puedes hacer sosteniéndolo en una conversación, en el trabajo, caminando por la calle. Esa es la práctica, es una práctica diaria de sostener la conciencia de unidad. Y no hay nada más que hacer. Eso transforma completamente al ser humano, porque su conciencia se ha expandido. Puede ver más directamente a la sombra. Es allí donde cobra sentido la frase de Ken Wilber que dice: a mayor luz, a mayor conciencia puedo iluminar, mayor es la sombra que se puede percibir. A mayor luz, mayor oscuridad, en ese sentido. Pero en el término de puedo ver más a mi sombra. Ahí puedo ya sentir a mi cuerpo las emociones que estoy reprimiendo, las tensiones, el estrés, todo esto que hoy por hoy pues hay un montón de cosas externas que nos dan para doparnos prácticamente, pero que realmente no terminan creando un resultado efectivo positivo, sino que prácticamente es como un alivio momentáneo. Pues ahora soy más consciente de mi cuerpo, le presto atención y todo eso. Y me comienzo a mover ahora en el juego así, ya más expandido, en unidad, siendo uno con todo. Me va a explotar la cabeza. Me suelen decir eso. Ay, Dios, tengo que ver esto. O sea, ya cuando esté subido en YouTube lo tengo que ver porque hay mucha información. Guau. Wow, pero lo has explicado tan bonito porque recuerdo que una vez en un seminario que era sobre el Merkaba, no sé si has escuchado de lo de la cámara sagrada del corazón. Hicieron una meditación tipo como eso de volver al uno y era tan profunda que yo mejor me abría los ojos por si acaso. Vale, Sí. te quiero hacer unas preguntas que tengo por aquí, ya Sí. casi para cerrar. Sí. Ok, la primera es, ¿cuáles han sido tus 3 momentos más transformadores o esos mayores despertares que has tenido en esta vida? Sí, el primero fue leyendo El poder de la hora de Eckhart Tolle. Por primera vez sentir la presencia. El segundo fue con el maestro Víctor, al confrontar mi ego espiritual y darme cuenta de mi sombra. Y el tercero fue al experimentar la conciencia de unidad, que es lo último que acabo de hablar. Y fue leyendo un libro. A mí yo creo que mi historia se basa en los libros. Mi experiencia viene de cursos, seminarios y certificaciones. Pero mi vida, o sea, mi mejor aliado, mi mejor maestro siempre ha sido un libro. Entonces fue leyendo el libro Conciencia sin Fronteras de Ken Wilber, donde él te va guiando paso a paso amorosamente por esta conciencia de unidad. En un momento determinado dije, voy a experimentarlo. Y yo ya me sentía en ese proceso de ya haber integrado bastante. Es como si sin ningún tipo de intención me había preparado para la trascendencia amorosa, ¿no? Y en ese momento comienzo a practicar lo que te comentaba y por primera vez me siento uno con todo, sin la necesidad de un maestro, de una medicina alternativa o de estar fuera de mi casa. Estaba en mi casa, todo estaba siendo igual, pero en ese momento me desintegré con la casa. Era la casa, era la ciudad, era el mundo, era todo. Y recuerdo que comencé a llorar de he vuelto a casa. Es una sensación que no puedes describir. He vuelto a casa y hasta ahora lo recuerdo y se me conmueve por dentro porque fue el ego disolviéndose amorosamente, como que el ego se entrega a Dios, por decirlo así, y Dios lo abraza y recuerdas que tú y Dios fueron uno, que nunca estuvieron separados, y todo se vuelve infinito y eterno. No hay tiempo, no hay espacio, no hay separación, nunca hubo un Giancarlo, nunca hubo un otro, nunca hubo... Todo es uno. Y fue volver y sentirme completamente diferente. Sentí que la guerra había terminado o algo por el estilo. Algo había terminado, no sé qué, algo había terminado y algo nuevo había iniciado. Y fue volver a casa. Ese fue el último que ha sido así. Fue conocer la presencia, conocer la sombra y conocer la conciencia de unidad. Fueron las 3 experiencias que más me han marcado hasta ahora. ¿Cuál ha sido tu decisión más valiente? Ser totalmente transparente y sobre todo con mi pareja. Hubo un momento en donde decidimos ya no tener nada de secretos
Y dentro del camino de la sombra, Carl Jung dice que hay un momento donde te enfrentas con el dragón, lo dice metafóricamente. Y el dragón es la sombra que más temes integrar, es la sombra más repudiada, lo más rechazado de ti, ¿no? Yo de pequeño había tenido una experiencia de herida de traición. De hecho, esta de la herida de traición yo la heredé por mi árbol femenino. Y la desarrollé en mi adolescencia y en mi juventud. O sea, para mí el tema de la confianza, los secretos, la lealtad eran muy importantes de forma, en base a mi personalidad, por la herida de traición. O sea, operaba desde la herida. Cuando sano la herida, me doy cuenta de que puedo amar, ¿no? Sano. Pero cuando integro la sombra, me doy cuenta de mi capacidad de traicionar y también de ser leal. O sea, si puedo ser fiel, es porque puedo ser infiel. Si puedo ser infiel, es porque puedo ser fiel. Son dos caras de la misma moneda. Esto es el trabajo de polaridades con la sombra, ¿no? Si puedo ser indisciplinado, puedo ser disciplinado. Y así con cada polaridad. Entonces, cuando descubro esto en mí, y recuerdo que lo había proyectado en una figura de autoridad, dije, no es la figura de autoridad, soy yo. En ese momento el ego se rinde, lo integra, y recuerdo que tomo la firme decisión de vivir con transparencia en mi vida. Ser transparente. Y lo primero que hice fue hablar con mi pareja y decirle, mira, hay cosas que aún no te he contado. Pim, 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 que no tenía nada que ver con infidelidades ni nada, eran cosas tontas, pero que al final las guardaba por cierto temor o cierta vergüenza. Obviamente ya lo escuchó, fue como mucho amor en ese momento, pero ahí yo sentí que algo hizo clic en mí de, a partir de ahora me comprometo a vivir con transparencia y con firmeza. Siento que un hijo o una hija te cambian la vida, porque ese salto también a desarrollarme psicológicamente fue cuando mi hija llegó. Ahí se despiertan, esto ya es un tema súper interesante porque a veces ignoramos la parte biológica. El cerebro tiene instintos, que es información que hemos almacenado por miles y miles de años para poder sobrevivir. Cuando mi hija llega a mi vida, se despierta el instinto de proveer, proteger, y llevado a la conciencia, luego de ser un ejemplo para ella, de liderar desde el ejemplo. Eso hizo que yo me motivara más a integrar mi sombra de forma más rápida, hasta llegar a ese punto del dragón, como te comentaba. Y allí fue mucho temor. Pero es que no. Hice una terapia conmigo mismo, una autoterapia muy intensa. Realizo también terapias de sanación emocional muy rápidas y efectivas, que me formé con, según me han dicho y según lo he podido ver, el terapeuta número 1 emocional en el mundo en habla hispana, que sana así súper rápido fobias, miedos, traumas, y estuve con él 10 días formándome y fue increíble. Digo supuestamente porque no sé si hay otro, pero al menos hasta donde yo conozco estuve con él y es espectacular. Y te enseña a hacer terapias, te certifica como terapeuta emocional, pero también a hacer autoterapias. Me acuerdo que ese momento con el dragón era tan intenso que dije, aquí necesito hacerme una autoterapia. Me hice una autoterapia, pim, llegué a estado emocional de máximo rendimiento y con toda esa euforia en mi cuerpo, toda esa energía recuperada, tomé esa firme decisión de ser transparente. No es fácil, no es sencillo, pero es eso, vivir con esa transparencia, ¿no? Considero que cada día es una oportunidad para trabajarla, porque la sombra siempre va a estar presente por el resto de la vida. Entonces me permite eso, darme cuenta que estoy ocultando, que no quiero mostrar, y automáticamente es como que, vale, lo puedo mostrar sin temor y sin vergüenza. ¿Cuál ha sido la creencia limitante que más te costó dejar atrás? Considero que es que sea lo que tenga que ser. Que es una creencia positiva, pero para mí era limitante, porque no hacía que yo tomase decisiones firmes. Bueno, lo que Dios quiera, que sea lo que tengo que ser. No, así es perfecto, o todo está bien así. Era limitante porque no hacía que yo tomara decisiones, cambiara mi destino, visionara, deseara, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? Teniendo estas pesadillas y yo decirme a mí mismo, no, es que así tiene que ser, todo es perfecto, es mi proceso. Es como, me estaba limitando, pero no. Cuando integré mi poder que había proyectado en un mentor, digo, él es muy poderoso, yo también soy muy poderoso. Y dije, poder es capacidad de actuar.
puedes tomar decisiones, puedes alterar tu vida. Entonces, no todo es como tiene que ser. Puedo influenciar a través de las cosas que están bajo mi control. ¿Qué sí está bajo mi control? Pensamientos, actitudes y comportamientos. Es lo único. No tengo control sobre nada más. Pues voy a cambiar mis pensamientos, actitudes y comportamientos. Entonces decido firmemente actuar. Y ahí es donde tomas decisiones, te mueves, emprendes y todo. Okay. Actualmente, ¿cuál es tu mantra de poder? Yo soy uno con todo. Okay. Desde tu camino espiritual y de desarrollo personal, ¿cuál ha sido ese hábito que un día tomaste y aún no lo has soltado? Definitivamente leer. Okay. Definitivamente leer. Un hombre o una mujer educada es un hombre o una mujer poderoso. Y hoy con la información, tenemos tanta información que nos abrumamos de ella. Pero lo importante es, siempre hay una pregunta que me hago: ¿qué necesito aprender aquí y ahora? Y dependiendo de eso, busco la información. Porque me ha pasado que leo sobre un tema, luego sobre otro tema, luego sobre otro tema, no integro ninguno y me estoy entreteniendo en lugar de educarme. Por eso es tan importante ir con foco hacia lo que requieres aprender y vas desarrollando el hábito y luego te das cuenta cuando miras atrás: wow, hay un camino aquí. Okay. El conocimiento es poder. Bueno, tengo esta dinámica con los invitados y mi invitado anterior te ha dejado una pregunta y una frase, bueno, un mensaje. La pregunta es, si hoy fuese... espérate que la letra está un poquito rara. Si hoy fueses ya tu mejor versión, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué habría en ella? Bueno, es que esta pregunta, yo no creo en la mejor versión, yo creo en la versión más completa. Okay. Es como cuando tú integras tu sombra, el ego no se vuelve mejor, se vuelve más completo. Porque si yo aspiro a una mejor versión, voy a rechazar todas las partes de mi peor versión y estoy alimentando mi sombra. Por lo tanto, la mejor versión puede ser una trampa y es un alimento perfecto para la identificación con el ego. Aspiro a este super yo, pero es que este super yo tiene también defectos, debilidades, miedos, temores, emociones reprimidas. ¿Qué haces con todo eso? Lo mandas al sótano, la sombra crece, puedes lograr tu mejor versión, pero no. Yo considero que ahora mismo probablemente, aunque no crea en ella, seré mi mejor versión, pero aspiro más al yo más completo. ¿Y cómo sería mi vida? Yo creo que lo único que cambiaría es el lugar en donde vivo. Y estaría haciendo lo que hago ahora, compartiendo con las personas que comparto. La verdad es que me he trabajado bastante la felicidad. Hoy vivo con un grado de felicidad muy elevado y de paz y de amor. Creo que estoy en una etapa de mi vida donde estoy jugando ya el juego material, riqueza, habilidades comerciales, habilidades empresariales, marketing, ventas, todo esto, ahora mismo en esta etapa de mi vida. Considero que cuando esté ya con un nivel desarrollado de estas habilidades, pues podré moverme más fluidamente en el mundo. Okay. Vale, y el mensaje que te ha dejado él ya está hecho. Agradece esa gracia. Oh, qué hermoso. Vale, y bueno, te agradecería que tú me dejes un mensaje y una pregunta para el siguiente invitado. Ok, pues muchas gracias. Okay. Y bueno, ya cierro con la pregunta del millón. Con la última pregunta que siempre hago a mis invitados y es, ¿quién eres y por qué estás aquí? No lo sé. No, mentira, es broma. ¿Quién soy? Tengo dos. En primer lugar, yo soy el que soy la conciencia testigo. Y para vivir esta vida, soy Giancarlo Queirolo. Un apasionado del conocimiento, divertido, juguetón, a veces torpe, a veces muy disciplinado, a veces muy espontáneo, con temores, con miedos, con mucho coraje, mucha valentía, mucha determinación, también con mucha vulnerabilidad, mucha sensibilidad, a veces inconstante, a veces constante, muy poco tolerante con algunas cosas, sobre todo con el desorden,
¿Y por qué estoy aquí? Para enseñar sabiduría integral a través de mi coherencia, porque creo que la única forma de enseñar algo a alguien es a través del ejemplo, para poder elevar la conciencia humana que es tan necesario hoy por hoy. Ok, pues muchas gracias, Giancarlo. Ha sido un placer Un escucharte, placer. aprender tantas cosas contigo, que ya te he dicho que me dejaba volando la cabeza, pero muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido y bueno, ha sido un placer. Un placer. Y bueno, si te quedaste hasta el final de este episodio, espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dejarnos aquí un comentario de lo que te gustó y de lo que tampoco te gustó, porque eso me va a ayudar a seguir mejorando y creciendo. Así que bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Chao.